vamos a internet, compramos en línea o usamos redes sociales, dejamos un rastro de información. Sin embargo, muchos de nosotros no conocemos las implicancias de esto y su relación con la protección de datos. En ese sentido, para poder conocer un poco acerca de esa especialización, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iuses Veritas. Mi nombre es Jaime Mengual y el día de hoy responderemos a la pregunta ¿por qué especializarme en protección de datos? Para ello, contaremos con la presencia de la doctora Carol Quirós. Gracias por acompañarnos hoy, doctora Quirós. Gracias, Jamie. Gracias a Yuset Veritas. Encantada de estar aquí con ustedes en el podcast. Para poder empezar con este nuevo episodio, le realizo la siguiente pregunta. ¿Qué son exactamente los datos personales y por qué son tan importantes? Como saben, ustedes que son estudiantes de Derecho, todos tenemos derechos fundamentales, ¿no? Uno de los derechos fundamentales que tenemos todos reconocidos por la Constitución de 1993 es la autodeterminación informativa, que es todo derecho de que la persona controle la información que terceros mantienen sobre sí mismos. Y posteriormente, en el 2011, se emitió la norma. O sea, ¿qué es un dato personal? En general, es toda información que identifica o hace identificable a una persona. Pasamos por los nombres, apellidos, un documento de identidad, un brevete, pasaporte, un correo electrónico, una dirección, un número de teléfono, pero también por el desarrollo de la tecnología, los identificadores en línea, por ejemplo, ¿no? Sumamente interesante, doctora, su comentario. En línea con el concepto de datos personales, ¿qué significa realmente este derecho y cómo nos afecta en el día a día? Bueno, además de la interacción con las entidades públicas que les comentaba, que están sujetas a un marco normativo, en el día a día hay que tener también cuidado el usuario. El usuario tiene que tener mucho cuidado de la información que va proporcionando, porque ciertamente las entidades privadas tienen que cumplir con el marco normativo, pero yo sí creo que el usuario tiene que tener también cuidado de la información que va dejando tanto en línea como a través de otro tipo de interacción con las entidades privadas. Muchas veces veo que la gente va dejando datos sin preguntar para qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay una línea clara respecto a lo que es datos personales para finalidades asociadas a marketing. Entonces, tú te puedes negar a dar tu consentimiento y solamente entregar aquella información que sí es relevante o necesaria para algún tipo de transacción en particular. Entonces, yo los invito a que revisen las políticas de privacidad, sobre todo cuando interactúan en línea. Dense un tiempito porque se van a dar cuenta que muchas plataformas sí están adecuándose a explicar para qué usan los datos, hay otras que no, pero dense un tiempo para que en todo caso ustedes tomen una decisión informada, que es lo que es el espíritu de la norma, es que el usuario pueda tomar una decisión y ser consciente de a dónde o con quién se va a compartir la información personal. Ok, doctora, muchas gracias por esa recomendación. Como usuarios, a veces nosotros creemos que leer la política de protección de datos de una empresa nos toma tiempo, incluso es una pérdida de tiempo, por lo que nada más le damos en aceptar. Pero es cierto, muchas veces no sabemos la magnitud de aceptar la cesión de nuestros datos personales. En ese sentido, también le realizo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace un abogado especializado en protección de datos? Hacemos varias cosas y lo que pasa es que mucha gente piensa que el abogado de protección de datos solo inscribe bancos de datos. No es así. Los profesionales en privacidad estamos involucrados en auditorías en protección de datos principalmente y por supuesto también en procedimientos administrativos de tutela directa o de fiscalización. O sea, está muy ligado al derecho administrativo. Es derecho administrativo en realidad. Pero, por ejemplo, en mi práctica, más o menos el 60% de mi práctica profesional está asociada con auditorías en protección de datos. Y las auditorías de protección de datos, cuando son generales o 360 como se dice, te permite conocer cómo funciona la interna una organización, ¿no? Entonces, haciendo una auditoría profunda con la motivación de verificar cuáles son los flujos de datos en cada categoría de tratamiento que posteriormente voy a tener que inscribir, tengo que entender qué tipo de datos recopilan, con quién los comparten, dónde los almacenan, por cuánto tiempo, qué tipos de datos solicitan, las transferencias internacionales, tenerlas debidamente verificadas, anotadas. Entonces, todo eso implica hacer una investigación a fondo con la compañía y muchas veces pasa que las compañías, como están sumidas en su día a día, no verifican entre ellas mismas si están pidiendo más datos de los necesarios.
Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, un abogado en protección de datos es un auditor en protección de datos para poder ayudarle al cliente a identificar a qué tipo de riesgos regulatorios está expuesto. Es decir, si verifico que en una categoría de tratamiento, por ejemplo, postulantes a un puesto de trabajo o trabajadores, están realizando determinado tipo de tratamiento, están pidiendo determinados datos que no son necesarios o no están declarando en las políticas de privacidad toda la información que deberían, se están exponiendo a una imposición de multa en el caso de una fiscalización. Entonces, lo que hacemos es por cada categoría de tratamiento identificar cuáles son las contingencias que tienen. Y ya posteriormente, en base a eso, las empresas toman decisiones en función al riesgo. Hay empresas que tienen más aversión al riesgo que otras, entonces ellos ya calculan lo que se denomina a nivel corporativo la materialidad. Entonces ellos ya tienen mapeado que sus materialidades pueden ser, por ejemplo, hasta $50.000. Si la auditoría arroja que es menor, no va a representar una preocupación para las empresas, pero si es mayor, entonces van a tener que pasar a una segunda fase, que es ya la implementación documental de las políticas, de los códigos de conducta y demás, ¿no? Entonces, de eso se encarga un profesional en protección de datos. Entiendo entonces que un profesional de protección de datos no solamente se va a basar en lo que te dice la ley de protección de datos ni el nuevo reglamento, sino que se debe tener un conocimiento amplio tanto en temas tributarios, administrativos e incluso probablemente corporativos para saber cómo es que funciona una empresa. Sí, totalmente, porque un abogado no va a poder detectar la contingencia si es que no tiene una preparación sólida en otras materias. Y con esto no te quiero decir que no deben existir las especialidades, todo lo contrario, pero un abogado tiene que ser un profesional integral. Es un gran tip más que nada para las personas que hayan pensado en algún momento, puedo especializarme en protección de datos personales, ahora con temas de inteligencia artificial, con el nuevo reglamento, pero capaz dejamos de lado que para poder ver protección de datos debemos tener conocimiento amplio general del derecho. Entonces, lo que usted nos ha comentado es sumamente enriquecedor para todos los oyentes de este episodio. Ahora, una pregunta un tanto más personal es la siguiente. ¿Cómo descubrió su interés por esta especialización del derecho? ¿Fue algo que le llamó la atención desde la universidad o lo descubrió en el ejercicio profesional? Bueno, sin duda en el ejercicio profesional, ¿no? Porque acuérdate que la ley es del 2011 y yo terminé la universidad mucho antes que eso. Pero yo empecé como abogada corporativa, por ejemplo. Y en el ínterin de mi práctica se emitió la norma, posteriormente el reglamento, y bueno, empezaron a surgir determinados casos que me llevaron a entender de qué se trataba, investigar un poco más. Y lo que terminó de gatillar mi interés fue la entrada en vigencia del Reglamento Europeo en Protección de Datos, porque justamente coincidió con una etapa profesional en la que empecé a ver consultas asociadas al Reglamento Europeo, ¿no? Y pues, honestamente no tenía mucho conocimiento de qué involucraba el Reglamento Europeo en Protección de Datos. Entonces tuve que hacer un máster en abogacía digital para poder entender todo lo que venía detrás. Y realmente me pareció súper interesante y ahí es que yo me di cuenta de que en Perú estaba infravalorada el área de protección de datos, que solamente eran inscripciones y nada más. Y realmente no me equivoqué porque a lo largo de que pasaba el tiempo y la autoridad justamente empezó su actividad fiscalizadora con mucho más frecuencia y con mucho más fuerza y efectivamente todas las fiscalizaciones desde ese año hasta ahora han evolucionado muchísimo también. Sin duda una historia muy interesante porque pudo ver los inicios de la protección de datos en el Perú, algo que con anterioridad no se tenía tan mapeado como ahora. Y para finalizar esta entrevista, una última pregunta. Para quienes están pensando en especializarse en protección de datos, ¿qué habilidades o conocimientos recomendaría desarrollar? Mira, lo primero que les voy a decir es lo que a mí me dijeron cuando yo era estudiante. Un abogado que se respeta tiene que tener muy claras las bases del derecho civil y del derecho procesal. Eso es importantísimo, porque el derecho civil es la base de todo. Y además, sea lo que sea que te dediques, la interacción con la función pública no es solamente con el poder judicial, es con la administración pública en general.
Entonces, la interacción del abogado con la administración pública es diaria y todo parte por procedimientos administrativos. Y el procedimiento administrativo hay que saber teoría general del proceso. Eso es fundamental para tú poder establecer una estrategia de defensa y también técnicas de defensa efectivas para ganar el procedimiento en la sede administrativa. Y si no lo ganas, para eso existe la fase jurisdiccional. Y por otro lado, hay que tener conocimiento general de lo principal. Con esto no les digo que el abogado tiene que ser todista, como se dice, no, pero tienes que tener conocimientos sólidos del derecho en general. Muchas gracias, doctora, por esa gran recomendación y también muchas gracias por haber participado en este episodio. Estamos seguros de que el conocimiento que nos ha comunicado será muy enriquecedor para todos los estudiantes interesados e incluso abogados que estén pensando en cambiar de área de especialización. Por ello le doy el pase para que pueda dar unas palabras de despedida. Pero gracias, Jamie, gracias, Pausa Legal, Yuset Veritas, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por vernos en este episodio de Pausa Legal. Así que si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como Pausa Legal y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.